José Orellana, el ex viceministro de Comercio Exterior y un experto en mercados financieros internacionales. Incluso ha trabajado en la Bolsa de Nueva York. José Orellana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Byron. Buenos días a los televidentes. José, para poder entender esta compleja operación financiera, sería importante explicarle un poquito más de manera muy pedagógica a los televidentes y al ciudadano que nos escucha o nos está viendo también por la televisión y por la radio. FM Pública también nos retransmite. ¿Qué es esto tan complejo de los bonos? ¿Por qué hay tenedores de bonos? ¿Por qué le debemos a organismos internacionales? ¿Y por qué hay también otras obligaciones? Es decir, estos acreedores suman 60.000 millones de dólares y puntualmente estos tenedores son 17.000. ¿Por qué hay unos tenedores de los 20, 24, 20, 30? ¿Qué significa esto para un poco contextualizar la conversación? A ver, vamos por antecedentes, ¿no? Ecuador debe más o menos unos 60.000 millones de dólares. De ellos, un gran porcentaje es deuda interna, tienes la deuda externa. Dentro de la deuda externa tienes deuda bilateral, por ejemplo, con China, tienes deudas con las multilaterales. Tienes los bonos, ¿no? Los bonos soberanos. Los bonos soberanos, cada bono soberano es una serie que se vuelve un tema contractual, es un contrato. Después de los problemas que hubieron con Argentina y los fondos buitres, en el mundo se decidió crear algo que se llamaba cláusula de acción colectiva, CAC, que básicamente indica que en caso de que haya una mayoría de votantes, tenedores del bono, que acepten la propuesta del gobierno, esta se vuelve mandatoria para todos los tenedores de bonos. Entonces no va a haber estos famosos fondos buitres, gente que compraba deudas y te negociaba por 10, 15 años lo que le sucedió a Argentina y tenías que al final llegar a algún tipo de acuerdo. En el caso particular hay 10 series para Ecuador, de las cuales 9 requieren 66% y una, la 2014, por alguna razón, quizás ingenuidad, se aceptó un CAC, una cláusula de acción colectiva del 75%. Ahora, la deuda total de Ecuador en bonos soberanos, que son bonos que se emiten en los mercados de capitales, son como 17.500 millones de dólares y es un fuerte porcentaje de las deudas que tiene Ecuador con el extranjero. Básicamente, de ahí, claro, las otras deudas, la local, básicamente con el IES, con PIES, con distintas instituciones del Estado. Tienes también las multilaterales, ¿no? Que son organismos como el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF, Agencia Francesa de Desarrollo. Y luego tienes, por ejemplo, las deudas que son bilaterales, ¿no? la cual la más grande es la que tenemos con China. Son unos 5.500 millones de dólares. Ahora, ¿por qué esta dinámica de la votación? La gente no entiende un poco cómo es que pueden votar la gente a la que yo le debo dinero. No es una votación por persona, es una votación por la cantidad de dinero que tú tienes en ese bono. ¿Y cuántos Entonces, tenedores básicamente son? te llega un papelito que indica Ecuador ha decidido renegociar su deuda y ha pedido que aclare su posición. Usted tiene 10 millones de dólares del bono 2024, el cual requiere 75% para aceptar la decisión del Ecuador. ¿Acepta sí o no? Luego te llega, puede llegarte 10 papeles, ¿no? Los distintos bonos que tengas, los distintos montos. Y recuerda que la gente que invierte en esto, los fondos de inversión, personas particulares, etcétera, todas son manejadas por cuentas grandes de bancos. Entonces todo esto se distribuye internamente. Y hay hasta números de teléfono para llamar. O sea, te dan un número 1-800 a nivel mundial y tú llamas y puedes indicar quién eres tú, tu identificación y votar. Ah, ok, ya está un poco más claro. El ministro Richard Martínez ha dicho que alrededor de unos 1.540 millones de dólares es lo que Ecuador dejaría de pagar este año a estos tenedores. O sea, no es que el Ecuador va a contar con esos 1.540 millones para reinvertirlos, es que de lo que no tiene... El acuerdo te quita de que no pagues 2 años intereses y 5 años amortización. Entonces, exactamente lo que tú dices, no es dinero fresco, es dinero que no vamos a tener que pagar por el momento, porque se extiende el plazo de los bonos. Ahora, esto de poder renegociar las condiciones, entiendo que la actual deuda de los tenedores de bonos estaba al 9%, pero se va a pedir que se reduzca a 5%, si no estoy mal, y se extienda de tal manera que los 2 siguientes gobiernos puedan asumir parte de estos costos. Bueno, al final vamos a seguir pagando más, pero por lo menos nos dan algunos años de
de ventaja. Es decir, hasta el gobierno que se posiciona en el 2025, decía Mauricio Pozo, podría pagar ya lo último de este tramo de los 2024. A ver, sí, a ver. El primer tema es que la votación se va a dar hoy día lunes, ¿no? Hubo el caso de este fondo, GMO y Contrarian Fund, que tenían un caso legal en Nueva York. La jueza de Nueva York les dijo, chao, o sea, no, vayan a Londres a hacer arbitraje, que esto no tiene caso aquí en Nueva York, lo que es muy favorable para la posición de Ecuador. El rumor que yo tengo es que Ecuador vamos a salir con los 10 bonos, que va a ser aceptada la propuesta de Ecuador. Estaba casi seguro que van a ser aceptadas por 9 de los 10, pero yo estoy ahora muy seguro que va a ser aceptado de 10 por 10. La propuesta de Ecuador era que era muy difícil para Ecuador el año pagar. Llegamos a un momento en Ecuador en los próximos años, ¿no?, en que tenemos que pagar casi 3.600 millones de dólares entre intereses y deuda. Es una cantidad enorme, es el presupuesto del Ministerio de la Salud. Entonces, lo que hemos hecho es posponerlo unos años, y los pagos tienen más o menos un tope de alrededor de 2.000 millones. Entonces la expectativa es que de aquí para allá la economía ecuatoriana se recupere. Pero esta es una de una cantidad de transacciones, ¿no?, porque de aquí tienes que hacer el acuerdo con el Fondo Monetario, tienes que llegar a un refertilamiento de la deuda con China, tienes que llegar a un potencial acuerdo de pago por anticipo de venta petrolera con China, que es lo que se está hablando, los 1.400 millones de un crédito y 1.000 millones de un crédito, 1.400 de anticipo. Encima tienes todas las deudas pagaderas, como indicaste al principio, ¿no?, gastos corrientes, gastos de los GATS. Tendrías que incluir en poco tiempo los contratos de servicios a las empresas petroleras, que puede ser un monto bastante grande. Al mismo tiempo, el precio del crudo está oscilando entre 35 y 45, 35 y 50 puede estar oscilando por el resto del año, que es mucho menor al que estuvo presupuestado, que fue 51.3. Este año probablemente terminemos en promedio de crudo alrededor de 34 dólares, 35. Y ahora viene, hay que pensar en con qué precio vamos a proyectar el precio para la proforma, para el presupuesto general del Estado para el próximo año. Todos son temas pendientes, más allá de los temas de producción, ¿no?, el socavón que está dañando la parte del oleoducto. 1.650 millones de dólares es lo que el gobierno ecuatoriano, a través de los impuestos, no ha recaudado en este primer semestre del 2020, que ha sido típico y creo que queda registrado como quizás uno de los peores años de toda la economía ecuatoriana, de lo que se tiene registros formales. ¿De dónde recuperar, de dónde sacar o de dónde recortar, si se puede? Ya el gobierno ha hecho hartísimos esfuerzos por reducir el tamaño del Estado en lo que le corresponde al gobierno central. Pero evidentemente hay un gran egreso de las instituciones autónomas, de los gobiernos autónomos descentralizados en todos los niveles de gobierno. Es decir, ¿por dónde más apretar en el poquísimo tiempo que queda para que acabe este año? Porque no es un tema de más ingresos, es que no hay más ingresos, no hay petróleo, las exportaciones tampoco están generando mucho, la gente no paga impuestos porque no tiene trabajo, no hay rentabilidad de las empresas. Como en casa, cuando tengo menos ingresos tengo que disminuir mis gastos, quitarme los servicios de internet, de televisión pagada, no lo sé. ¿Cuál sería un poco tratar de interpretar la receta, si se quiere, aunque no sería un poco el término, para disminuir más el gasto corriente? A ver, tienes que definir el problema en su totalidad, ¿no? Probablemente este año los ingresos tributarios arancelarios sean unos 2.000 millones de dólares menos. Por el lado del crudo, probablemente tus ingresos entre caída de producción y los precios de promedio del barril, estemos hablando de unos 1.500 millones, estarías como en 3.500 millones que no habías programado. Luego en el presupuesto colocaste temas como la monetización de activos, ¿no?, que era la venta del Banco del Pacífico, etcétera, que no se va a dar porque claramente el riesgo país se incrementó y se volvió imposible, ¿no? Hay casos, no somos el único caso, un caso del Banco en Panamá que tuvo que venderse a un precio muy por debajo del que pudo haberse vendido antes, porque claro, los riesgos países cambiaron y las tasas de descuento cambian. Gracias a Dios la banca Ecuador es muy sólida, entonces está aguantando. Ahora, con respecto al punto que tú estás indicando, ¿no? A ver, primero tenemos que ver que la brecha financiera supera los 12.000 millones de dólares. Cuando ya sumas todo, es una brecha financiera muy grande. No hablo del déficit fiscal, sino la brecha de financiamiento. Entonces, agregando acuerdos
con los tenedores de bonos ya estamos ahorrando una cantidad de dinero porque no vamos a tener que hacer esos pagos de interés y amortizaciones. De ahí viene el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que probablemente sea un acuerdo stand-by, ¿no? Estaríamos hablando más o menos que nos den menos de 3.000 millones, porque probablemente el Fondo Monetario está pensando que va a tener que negociar con quien quiera que sea el nuevo gobierno después del mayo 24 del próximo año. De ahí viene la cuestión del reperfilamiento con China, tratar de reducir las amortizaciones, los intereses pagaderos a China, los 5.500 millones de deuda. Y en eso hay apoyo internacional, ¿no? El grupo de las 7 naciones le ha recomendado a China, porque China es el gran acreedor del mundo ahora, ¿no? Le ha prestado más plata al África, por ejemplo, a nosotros, a Venezuela, Argentina, aquí en Latinoamérica, se vuelve un gran prestamista, mucho más que el Banco Mundial, que el BID, el mismo Estados Unidos. Entonces, el grupo de 7 le está diciendo a China, bueno, ya que ayudaste prestándole plata a estos países, tienes que ayudarles a aliviar nuestros pagos, ¿no? Entonces, se vuelve muy importante el reperfilamiento. Viene el tema de cuánto dinero conseguiremos con China, si será con preventa, con adelanto en el pago de una venta petrolera, cuánto será por un crédito probablemente de libre disposición. Y de ahí viene todo lo que es el tratamiento de deuda interna, porque ya existen miles de millones de dólares en atrasos a los proveedores. Entonces llegará el Estado al final del año y tendrá que probablemente atrasarse con los sueldos, ¿no? Como ya ha sucedido en años anteriores, ¿no? Especialmente quizás a los cargos más altos de alta disponibilidad, atrasarse en pagos a proveedores, emitir CETES, ¿no? El financiamiento vendrá por ese lado. Ahora, en recortes es muy difícil porque la inversión pública ha bajado a niveles muy, muy bajos, ¿no? Y el gasto corriente no es tan fácil recortar como la gente cree. Sí, sobre todo porque es muy complejo el tema de la reducción, es decir, ahora la vía de los ingresos vía préstamos es una de las condicionantes, pero claro, los multilaterales están, me imagino, abarrotados de solicitudes de préstamos de todo el mundo, porque esto lo vive todo el mundo. Bueno, China ya lo ha comentado, pero también hay voces que he escuchado por ahí que los pocos sectores que han generado ingresos en este semestre, y como bien lo comenta la banca, es uno de los sectores que ha tenido una robustez financiera, podrían hacer una especie de contribución excepcional, algo así como que lo que ocurrió en el 95 con la guerra del CENEPA, que hubo una contribución especial, o lo que pasó en el terremoto de Manabí en 2016. No necesariamente es una opción, pero ¿qué tan posible sería una eventual contribución de la banca en vista de que es uno de los pocos sectores que ha generado recursos este año? En general, lo primero es que todo esto se veía venir desde abril, desde principios de abril, ¿no? Nosotros en abril presentábamos y hablábamos de que iba a haber 300 a medio millón de potenciales desempleados nuevos en Ecuador. A mayo el IES presenta una figura de 330.000. Probablemente para junio, julio, que ya estamos a agosto, probablemente ya sean más de 400.000. Lo que pasa es que el país tiene un tortuguismo pasmoso para reaccionar, ¿no? Es impresionante la poca capacidad de reacción que tenemos como país. Mira, no solo son temas de pagos. Tú tienes que inyectar liquidez a las empresas, a las pymes especialmente. Tienes que haber creado figuras. Hubo ideas de crear, por ejemplo, una fiducia para facilitar los créditos a las pymes, pero ya no se ha vuelto a escuchar nada al respecto. Tienes que crear mecanismos, por ejemplo, quizás un IVA diferenciado para ayudar al sector Horeca, lo que es hoteles, restaurantes, catering, ¿no? Se lo ha hecho en Alemania, se lo está haciendo en Inglaterra. Probablemente en este momento tenemos que contabilizar, estamos corriendo contra el reloj. No es que tenemos todo el tiempo del mundo para esperar para tomar decisiones. Entonces esto podría, por ejemplo, facilitar el consumo. 60% de la economía del Ecuador es consumo. El impuesto más importante en el Ecuador es el IVA. No es el impuesto a la renta, es el IVA. Entonces, sobre ganancias le llaman, tiene un nombre en inglés que se me escapa en este momento. Se podría pensar algo, ¿no? Pero realmente no está, la base principal del problema es falta de liquidez. Falta de liquidez implica crear mecanismos para que el dinero llegue, sea tipo facilidades dando garantías para prestamistas, facilitando el crédito, el análisis. Pero el Estado reacciona muy lento, ¿no? Y no se están tomando decisiones fuertes.
En general, yo calculo que cada semana se pierden unos 20.000, 25.000 empleos. Entonces, no tenemos tiempo para estar sobreanalizando las cosas, ¿no? Tiempo de accionar, de reaccionar. Panorama complicado. José Orellana, muchas gracias por el tiempo y estas explicaciones. Un placer, Byron. A los televidentes, a los radioescuchas. Gracias, José Orellana, analista económico y experto en mercados internacionales, dándonos una explicación de lo que sucede con las deudas de ecuatorianos y la difícil situación económica que atravesamos.